Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Hechos 6, 1 al 7. ¿Están conmigo ahí, mis amados hermanos? Amén. ¿Cómo resolvemos los problemas generalmente, mis amados hermanos, cuando estamos sin Cristo o cuando estamos caminando en desobediencia a Cristo? Generalmente los problemas se resuelven con pleitos, ¿no es cierto? Con gritos, insultos, ofensas. Se genera un problema, un conflicto y se desata una guerra dentro del hogar. Se desata una guerra dentro del matrimonio. Se desata una guerra con los hijos. Se desata una guerra dentro de la iglesia. Porque unos quieren una cosa, otros quieren otra cosa, y cuando los deseos de dos grupos o de dos personas se encuentran y las personas no están caminando con Cristo, va a explotar una guerra, ¿no es cierto? Los conflictos son parte de la vida en el hogar, en el matrimonio, en la iglesia. Los conflictos son parte de la vida. La pregunta no es si tú tienes conflictos, sino cómo tú respondes a esos conflictos. Cómo tú respondes a esas diferencias de opinión en tu hogar, con tu esposo, con tu esposa. Cómo tú respondes a las diferencias de opinión dentro de la iglesia. Cómo tú respondes a las diferencias de opinión en tu trabajo, con tu jefe o con un compañero. Esa es la pregunta. ¿Cómo tú respondes? Sin Cristo, respondemos con palabras que ofenden, tratando de ganar nosotros la guerra. Sin Cristo, nosotros respondemos con pleito y con explosiones y granadas y bombas. Pero aquí nosotros vemos en Hechos 6 cómo una iglesia responde ante el conflicto, cómo una iglesia responde ante la crisis. Ellos usaron este conflicto y esta crisis que tuvieron para el bien de la iglesia y la gloria de Dios. Veamos, mis amados hermanos, en primer lugar, el problema dentro de la iglesia. Veamos el problema dentro de la iglesia. Miren conmigo el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo, ¿qué dicen, mis amados hermanos? Murmuración. Entre dos grupos dentro de la misma iglesia. Murmuración, por un lado, de los griegos. ¿En contra de quién? Por el otro lado, los hebreos. ¿Cuál era el problema? De que las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Cuando llegamos a Hechos 6, mis amados hermanos, la iglesia ha tenido un crecimiento explosivo. La iglesia ya tiene decenas de miles de creyentes que son miembros de la congregación. Esta es la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén. La iglesia que comenzó, podemos decir, en Hechos capítulo 2. Ha estado bajo persecución de las autoridades de Israel. Y en lugar de ser apagada por la persecución, aplastada por la persecución hizo que la iglesia floreciera, creciera. Porque eso es lo que hace la persecución con la iglesia. Purifica la iglesia y los creyentes, que son creyentes verdaderos, que dan fruto de verdadera salvación, siguen adelante, perseveran aún en medio de las más difíciles persecuciones. También la iglesia había lidiado con pecado flagrante, pecado obvio, evidente, pecado de vergüenza. ¿Cuál era ese pecado? Hechos 5, Ananías y Zafira. Mintieron al Espíritu Santo y
Dios trató con ese pecado dentro de la iglesia. ¿Cómo trató con ese pecado? Dios mató a Ananías y a Zafira. Los mató por mentir en contra del Espíritu Santo. O sea que la iglesia había sobrevivido a la persecución y es más, había florecido en la persecución y la iglesia había tratado con el pecado de dentro. Pero ahora había un problema grave, serio, delicado. ¿Cuál era ese problema? La división dentro de la iglesia. ¿Y qué problema es ese? ¿Qué problema es ese? ¿No es cierto? Jesús dijo, una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. ¿Qué problema cuando en el hogar hay división entre el esposo y la esposa? Y no se ponen de acuerdo cómo criar a los muchachos. Y uno dice una cosa y el otro dice la otra. ¿Qué problema hay cuando el matrimonio no se pone de acuerdo cómo manejar el dinero? ¿No es cierto? Y uno se va a comprar ahí al centro comercial y el otro dice, no, no hay que comprar. Y empieza el pleito. Qué difícil se pone la situación cuando en el hogar empiezan a haber diferencias de opinión. Dime tú el tema y yo te digo cómo pueden verse las diferencias en los hogares. ¿No es cierto? ¿Cómo manejas tu tiempo? ¿Cómo te comunicas? Es que tú hablas mucho, es que tú no hablas nada. ¿Qué lío se hace en los hogares cuando hay división? ¿Qué lío se hace en los trabajos cuando hay división? ¿No es cierto? El jefe quiere ir para un lado, los empleados para el otro. O un grupo de la compañía quiere ir para un lado, los otros empleados para otro. O un grupo de inversionistas quieren una cosa, el otro grupo de inversionistas la otra. ¿Qué problema se hace dentro de la iglesia cuando no hay unidad? ¿No es cierto? Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos, como dice hermanos, juntos en armonía. Dice el salmista, miren, cuando hay unidad, miren, es raro ver la unidad. Así que cuando tú veas y digas, wow, esa familia es unida. Mira, dice el salmista, mirad cuán bueno y delicioso es cuando están habitando juntos en armonía un grupo de personas. Puedes pensar en la política de este país, republicanos, demócratas, izquierda, derecha, políticas económicas de un lado, políticas económicas diferentes del otro. ¿Qué hacemos con Siria? Unos opinan esto, aquellos opinan lo otro. Y empiezan los problemas dentro de la nación. Es fácil estar divididos, amados hermanos, porque yo tengo mis ideas y a mí me gustan mis ideas, ¿no es cierto? Yo tengo mis conceptos y a mí me gustan mis conceptos. ¿Cuántos han pensado de ustedes? Oh, que todos pensaran como yo. En tu hogar, ¿has pensado eso? Si tan siquiera ella viera las cosas como yo las veo, entonces todo estaría perfecto. No, no se puede porque ella también tiene sus ideas. Dice el salmista, miren cuando hay algún grupo de personas que viven en unidad. Miren qué bueno, qué delicioso es habitar juntos en armonía. Y termina el Salmo 133 y dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Quieres bendición en tu hogar? Busca la armonía. Busca ponerte de acuerdo con tu esposa cómo criar a tus hijos. Busca ponerte de acuerdo cómo manejar el dinero. Porque donde no hay esa armonía, esa unidad, hay división y pleito. Y les recuerdo, Jesucristo dijo, una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. No puede prevalecer. Y aquí había murmuración en la iglesia. Soportaron la persecución. Soportaron el pecado obvio y evidente y vergonzoso de Ananías y Zafira. Pero, la división, qué mal causan las iglesias. ¿Qué problemas causan las iglesias? Han pasado 5 años, mis amados hermanos, aproximadamente desde que Cristo murió y ascendió al cielo.
y comenzó la iglesia en Hechos 2. Aproximadamente 5 años han pasado. O sea que muchos de los que estaban ahí habían visto a Jesucristo cara a cara, todavía estaban vivos ahí. Y un comentarista explica, mis amados hermanos, que Hechos 6:1 es uno de los versículos más importantes del libro de Hechos, porque como los miembros de la congregación traten con este problema, así será lo que resultará en generaciones de creyentes. Esta decisión que ellos tomen aquí va a impactar el resto de la vida de la iglesia, mis amados hermanos y hermanas. Hay puntos de conflicto, puntos de crisis que Dios los trae a tu vida y a tu familia y a tu iglesia que marcan el resto del tiempo que tú tengas aquí en la tierra. Como tú decidas ahí, es como resultará tu vida de ahí en adelante. Como los hermanos de la iglesia decidieran aquí en esta situación tan difícil, así sería el resultado generaciones después. Generaciones y generaciones después. La iglesia había crecido y siempre que hay crecimiento de la iglesia, siempre hay dificultades. Siempre hay dificultades. Cuando la iglesia crece, hermano, ya sea una persona que se añade o 100, la iglesia no sigue siendo la misma. Es diferente. Entonces, cuando hay crecimiento en la iglesia, siempre habrá conflictos. Poquitos pecadores juntos, poquitos pecados, ¿verdad? Más pecadores juntos, más pecados. Sí. Y donde hay más pecados, hay más problemas y más necesidad de tratar con esos pecados. Los griegos que menciona aquí la palabra de Dios eran judíos que hablaban griego. Ellos vivían fuera de Israel y para la Pascua, para la fiesta de la Pascua, regresaban a Israel. Y estos hombres y mujeres se habían convertido al evangelio con el sermón que Pedro predicó en Hechos capítulo 2. Ese primer día de la iglesia se convirtieron miles de personas y los siguientes días y meses se convirtieron miles más de esos griegos, de esos judíos que hablaban griego, que vivían fuera de Israel, que habían venido. Era costumbre que los judíos adultos que vivían fuera de Israel regresaran a Jerusalén para pasar sus últimos días. Básicamente, podemos decir que Jerusalén era como Florida, el lugar de retiro para las personas mayores, ¿verdad? Ahí se iban a retirar. Y eso significaba que habían muchas viudas en Israel. Esto era un problema social que afectaba a todo el país, a toda la nación, a toda la sociedad judía. Y alcanzó a la iglesia porque hombres y mujeres se convirtieron al evangelio. Y los hombres morían y dejaban sus esposas viudas. Pero como ellos no vivían originalmente en Israel, sus hijos y cualquier familiar que pudiera cuidar de ellos estaba fuera, estaba lejos. Entonces la iglesia tenía que hacerse responsable de las viudas y sin querer desatendieron a las viudas de los griegos. Sin querer, no fue a propósito. Y empezó la murmuración dentro de la congregación. Como les dije, mis hermanos, la persecución no mató a la iglesia. El pecado de Ananías y Zafira no mató a la iglesia. Pero esta división se miraba seria. Podía matar la iglesia, podía aplastar el testimonio de la iglesia, podía separar a la iglesia, dividir a la iglesia. Es más fácil lidiar con la persecución y con el pecado obvio que requiere disciplina que lidiar con la división interna en una iglesia local, mis amados hermanos. Dice un pastor que estaba escribiendo sobre este pasaje: a mí mándenme persecución, yo la recibo y feliz de la vida. A mí pónganme en una iglesia donde haya pecado así obvio que requiera disciplina y yo feliz de la vida. Pero no me vayas a poner en una iglesia donde hay división, porque qué lío es ese. Porque en las iglesias donde hay división, mis hermanos, se maneja
debajo de la superficie, murmuraciones, orgullo, peleas personales, deseos personales. ¿Y dónde agarras tú el orgullo? ¿Dónde tratas tú con esos deseos personales? Dice un pastor que la disensión en el cuerpo de Cristo no es nada nuevo. La persecución tiende a purificar la iglesia. El pecado obvio tiende a ser tratado por la iglesia. Pero la falta de unidad y la lucha interna pueden disipar la energía de una iglesia. La falta de unidad puede dirigir a una iglesia hacia adentro para que toda su energía esté enfocada en sí misma y no en la tarea para la que fue llamada. Esto puede ser devastador. En esas situaciones vemos orgullo mezquino, luchas por asuntos insignificantes, disputas, descontentos, celos, preferencias personales, luchas de poder. Y todo eso, dice este pastor, mina la fuerza de la iglesia. En lugar de estar pensando a quién alcanzar, estamos pensando cómo ganamos esta batalla. ¿Cómo ganamos esta batalla? Y aquí hay una aplicación para nosotros, mis amados hermanos. Es muy importante para la iglesia, especialmente en la situación que nos encontramos. La unidad se debe buscar. Debemos pelear por estar unidos. Debemos esforzarnos con todo nuestro corazón a estar unidos. La división viene natural, mi hermano, porque tenemos diferencias de pensamiento. La división viene natural. La división viene natural en el hogar. Porque pensamos diferentes el esposo y la esposa. Hasta los muchachos cuando van creciendo ya empiezan a cambiar sus pensamientos y ya no le gusta la ropa que tú les compraste y ya no le gusta la película que tú recomendaste, etcétera, etcétera, etcétera. La división podemos decir que es natural en los seres humanos. La unidad es sobrenatural. Y especialmente dentro de la iglesia tenemos que buscar la unidad. Tenemos que intencionalmente buscar estar unidos, mi amado hermano y hermana. Tenemos que ser intencionales en mantener la unidad que ya nos ha dado el Espíritu Santo. Voy a leer para ustedes Efesios 4, 1 al 6. Dice, yo pues, Pablo, preso en el Señor, os ruego. Pablo está rogándole. Mira, imagínate a Pablo casi de rodillas, hermano. Agarrándote así por la ropa. Te ruego, por favor, que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Que anden como es digno de ser creyente. Que anden como es digno de ser hijos de Dios. Con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu Santo ya nos hizo uno en Cristo, ya nos unió en Cristo. Estamos unidos. Quien es creyente no puede ser arrancado del cuerpo. Ya estamos unidos. Ahora, tenemos que hacer todo lo posible, eso significa la palabra solícitos, hacer todo lo posible, esmerarse, procurar activamente, hacer el mayor esfuerzo. ¿De qué? De mantener esa unidad. Porque si tú y yo no estamos haciendo el esfuerzo continuo de mantener esa unidad, nos vamos a dividir, mi hermano. Nos vamos a dividir tarde o temprano. Los matrimonios, por ejemplo, tienen que trabajar continuamente en estar comunicándose, aclarando las cosas. Tienen que hablar y hablar y hablar con, como dice Pablo aquí, humildad, mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros. Donde no hay humildad, habrá división. ¿Por qué tu matrimonio es pleito y pleito y pleito? Porque hay dos orgullosos de primer rango, de primer nivel, peleando por lo suyo todo el tiempo. Por eso hay pleito en tu hogar. Porque hay dos personas que no son mansas. ¿Qué significa la mansedumbre? Poder bajo control. Aunque tú puedes gritar, no gritas porque tu vida está bajo control. Eso significa la palabra manso. ¿Cómo puedes llegar a la unidad en tu matrimonio, en tu hogar, aquí en la iglesia? Con paciencia, soportándose unos a otros. Hermanos, todos nosotros nos soportamos de alguna manera, ¿no es cierto?
No existe tal creyente como aquel que dice, yo te soporto a ti, pero yo soy perfecto, así que tú no me soportas en nada a mí. No existe, no lo busques. Entre esposos se tiene que soportar el uno al otro. Es como mutuo, ¿no es cierto? Si no me crees, pregúntale a tu esposa todo lo que te soporta. Pregúntale, honestamente y sin excusas, como siempre digo. Cuando tengas este tipo de conversaciones, no pongas excusas. Tú me soportas. ¿Hay algunas cosas que yo hago que tú tienes que morderte la lengua para no decir nada? Pregúntale. Hermano, yo sé que muchos de ustedes a mí me soportan. Yo lo sé. No me lo tienen que decir. Solo dice, Aquí los hermanos de la música, ¿cuánto no me soportan a mí? Solo necesita estar cerca de mí unos 5 minutos para empezar a soportarme. Todos tenemos manías, ideas, pensamientos, conducta que los otros soportan, mi hermano. Palabras que los otros soportan. Si nos pasáramos corrigiendo todo el tiempo, solo en eso pasáramos, ¿no es cierto? Por eso hay esposos que todo es corrección y corrección y corrección a la esposa, y la esposa se frustra y dice, bueno, todo lo hago mal. Porque el esposo no es capaz de soportar nada. Ni un desarreglo en la casa, ni un desarreglo en el baño, ni un desarreglo en el cuarto. El esposo viene con la ley. No se soporta con paciencia el uno al otro. Y eso sucede cuando no estamos caminando en piedad, en madurez con Cristo. Dice Pablo, tienen que buscar intencionalmente, hacer todo lo posible, hacer el mayor esfuerzo por mantener la unidad. Si ustedes no se esfuerzan intencionalmente, se van a dividir. Lo normal es que la gente se divida. Lo normal es que la gente se divorcie. Lo normal es que la gente ya no le hable a sus otros familiares. Lo normal es que las iglesias se dividan. Es como naturalmente en nuestros corazones ahí está. En cada iglesia, por más saludable que sea, está plantada la semilla de la división. ¿Por qué? Porque ahí estamos nosotros, hermanos. Nosotros somos los divisivos. Nosotros estamos peleando por nuestras cosas. Tenemos que luchar juntos, mis amados hermanos, por la unidad. No permitamos divisiones dentro de nuestra congregación. Apresurémonos a resolver conflictos. Si tú sabes que tú tienes un desacuerdo con un hermano, ve con él. Recuerda, intencionalmente busca resolver esos desacuerdos. Porque si no, tú vas a tomar un grupo por aquí y vas a empezar a murmurar del hermano, del pastor, de la hermana. Apresúrate a resolver tus desacuerdos con tus hermanos. Confesémonos nuestros pecados unos a otros, dice Santiago capítulo 5. Amémonos unos a otros, seamos pacientes unos con otros. Esa es la vida a la cual Dios nos ha llamado. Recordémonos el evangelio unos a otros. Cuando alguien se acerque contigo a pedirte perdón, recuérdale a Cristo, hermano. Dile, ¿cómo no te voy a perdonar si Cristo me perdonó a mí? Cristo me perdonó a mí lo que yo jamás te voy a llegar a perdonar a ti. ¿Cómo no te voy a perdonar? Y si alguien no te quiere perdonar, recuérdale el evangelio. Hermano, ¿cómo no me vas a perdonar a mí si Cristo te perdonó? Si tú sabes que hay un roce con un hermano, un desacuerdo, una molestia, corre a resolverlo. Pablo dice en Efesios capítulo 4, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. ¿Qué significa eso? No te duermas sin haber buscado solucionar el problema. No te duermas sin haber buscado solucionar el problema. Esto aplica, mis amados hermanos, a la vida en el matrimonio, a la vida en la familia, a la vida en el hogar, a la vida en la iglesia. Busca solucionar el problema. Que no pase una noche sin que tú busques intencionalmente resolver el asunto. No des lugar al diablo.
El diablo busca esas grietas de inconformidad dentro de la iglesia, se mete y hace disparates. Hace disparates. Hace desastres, destruye. En la iglesia de Jerusalén empezaron a cuidar las viudas, a cuidar las viudas, a cuidar las viudas. Y había un grupo que estaba quedándose rezagadas, no estaban recibiendo la ayuda que necesitaban. Y dijeron los griegos, ¡hey! ¿Y nuestras viudas? ¿Quién las va a venir a atender? Mira, yo vi que el otro día le llevaron a aquella, el otro día le llevaron a aquella, la semana pasada le dieron a esta. ¿Y a nosotras, a nuestras viudas? ¿Cuánto tiempo pasó esa murmuración? No sé. Pero de repente llegó a los oídos de los apóstoles. Y los apóstoles trajeron una propuesta. Miremos en segundo lugar la propuesta de los líderes. ¿Sí me doy a entender, mis amados hermanos? Persigamos la unidad a toda costa. Amén, mis amados hermanos. Tenemos que estar convencidos de eso porque vamos a tener desacuerdos. Y si tú y yo no estamos convencidos de eso, nos vamos a dividir, mi amado hermano y hermana. Nos vamos a dividir. Miren cuándo se los digo, cuando las cosas van bien en la iglesia. Miren cuándo se los digo, mis amados hermanos. Si a mí me dijeran ahorita, te ponemos en una iglesia, cualquiera que sea, solo díganos cuál, palabra de vida, porque ahí las cosas andan, pero mira, el motor está bien aceitadito. Pero hermanos, miren cuando se los digo, cuando las cosas van bien, persigamos la unidad. Porque tenemos la inclinación y la naturaleza de dividirnos, de pelear unos con otros. Miremos el verso 2. Entonces, esta fue la propuesta. Los 12, ¿cuáles son los 12? Los apóstoles. 11 que caminaron con Jesús y uno que escogieron después de que Jesús ascendió al cielo. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Imagínense ustedes, no sé cuántos, 15,000, 20,000 personas ahí, miembros de la iglesia. Una reunión de miembros, una pequeña reunión de miembros. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los apóstoles llamaron a una reunión de membresía, así como nosotros lo hacemos aquí, reunión de miembros. ¿Por qué? Porque aunque los apóstoles son los que Dios puso para dirigir la iglesia en ese momento, ellos no son los que dicen y hacen según su voluntad, sin tomar en consideración a los miembros. Todo miembro de la iglesia es responsable de la vida de la iglesia. Todo miembro de la iglesia es responsable de lo que sucede dentro de la iglesia. La frase no es justo realmente quiere decir no agrada a Dios, no es bueno ante los ojos de Dios. ¿Qué no es bueno? Que nosotros dejemos nuestro ministerio principal, que es enseñar la palabra y la oración, por servir a las viudas. No es bueno eso. Hermanos, la iglesia tenía unos 5 o 6 años de haber comenzado. Habían gentes convirtiéndose todos los días. Había gente con miles de preguntas. Y ahí estaban los apóstoles que habían sido enseñados por Cristo, que habían aprendido de Cristo. Ellos eran los encargados de enseñar a la iglesia. Ellos eran encargados de responder preguntas, de dirigir el discipulado de la iglesia naciente. Ellos entrenaban y enviaban hermanos para predicar el evangelio. Cuando ellos dicen, no es justo que nosotros dejemos esto para servir a las viudas, no están diciendo, oh, somos mucha cosa para andar dejando canastas de comida en la casa de las viudas. No, ellos no están diciendo eso. Ellos están diciendo, el llamado que Dios nos dio es enseñar la palabra y orar. Con eso tenemos suficiente en nuestro plato. Ya no podemos tener más responsabilidad. Entonces, aquí viene la recomendación. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Era normal entre los judíos de buscar 7. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fíjense, hermanos, los apóstoles no esperaron a que el problema se agravara. No hicieron de oídos sordos. Que siga el show. Aquí no pasa nada. No ignoraron las murmuraciones, no ignoraron las quejas.
fueron y actuaron intencionalmente de inmediato y fueron directo al problema. No acusaron, estos murmuradores que están provocando aquí disensión entre la iglesia tienen que callarse. No, no dijeron eso en la asamblea. Nos dejaron ejemplo para saber cómo responder a un conflicto. ¿Cómo tú respondes a un conflicto? ¿Te sientas con las partes involucradas? Y buscas solución para el problema. No te atacas el uno al otro. En tu hogar se está saliendo del presupuesto. Tienes un problema. Se están saliendo del presupuesto. El esposo comprando algunas cositas ahí extras para él y la esposa comprando otras cositas extras para ella. ¿Cuál es el ejemplo que nos dan aquí los apóstoles? Sentémonos y conversemos acerca del problema. ¿Qué hacemos a veces nosotros? Tú que eres un tacaño y no me quieres dar para que yo me vaya a comprar mi maquillaje. Y el esposo, tú que eres una mujer que gasta demasiado. No estás considerada que yo me parto la espalda para traer dinero aquí a la casa. ¿Qué hace esa pareja? Se está atacando el uno al otro y no están resolviendo el problema en sí. ¿Cómo se resolvería ese problema? Este es el dinero, traigamos un presupuesto, esto es lo que se puede gastar, esto es lo que nos queda, esto podemos usar y resolviste el problema, siendo realista con lo que tienes. Los hermanos apóstoles fueron de inmediato y atacaron el problema. Busquen, hermanos, entre ustedes a 7 varones de buen testimonio. ¿Responsabilidad de quién? De la congregación entera. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos les vamos a encargar este trabajo. Fíjense que los apóstoles no dijeron, busquen a quien tenga tiempo. No dijeron, mira, busque a unos cuantos desocupados por ahí porque todos nosotros estamos ocupados. No dijeron, hey, 7 que levanten la mano ahí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya los tenemos, ustedes se encargan. No, no podía ser cualquier persona porque ellos iban a estar a cargo de un trabajo muy delicado, mis amados hermanos. ¿Cuál era ese trabajo? Llevar comida a las viudas. Y usted puede decir, eso es facilito. Voy a la tienda, compro la comida, la pongo en una canasta y se la llevo a la señora que tiene necesidad. No es así tan fácil como parece. Se necesita madurez espiritual, carácter, integridad. Las personas que hicieran este trabajo iban a estar manejando dinero, iban a estar en contacto con personas débiles que iban a necesitar oración, que iban a necesitar cuidado espiritual. Necesitabas gente piadosa. Todo ministerio dentro de la iglesia es un trabajo que requiere gente piadosa. No solo habilidad, no solo buen deseo, no solo buena intención. Necesitamos gente piadosa, mis amados hermanos. Gente que camine con Cristo. El enfoque de los requisitos de los que mencionaron los apóstoles, el enfoque es el carácter moral de la persona. Fíjense que ustedes no escuchan ni leen aquí. Busquen a 7 que sepan manejar dinero. Busquen a 7 contadores. Busquen a 7 que hayan trabajado en el banco. No. Gente piadosa, gente de carácter probado, piadoso, que estén llenos del Espíritu Santo. O sea, que estén caminando en obediencia a la palabra de Dios. Esas personas son las que vamos a poner. Esas personas son las que van a servir a las viudas de la iglesia. Esto va en sintonía con lo que leemos en 1 de Timoteo 3 y Tito 1. ¿Qué tipo de personas se buscan para llenar el puesto de pastores, diáconos y diaconisas? Hombres y mujeres piadosos, de carácter probado. De carácter probado. En nuestra iglesia, ¿qué tipo de personas buscamos para ocupar los roles de pastores, diáconos y diaconisas? ¿Gente exitosa en sus negocios? No necesariamente. ¿Gente con muchos talentos? No necesariamente. ¿Personas con estudios teológicos? No necesariamente, mi hermano.
personas con muchos recursos económicos y cierta posición social aceptable? No necesariamente. ¿Qué buscamos? Gente con un carácter probado, gente que lleve vidas de piedad, caminando con Cristo. Vidas de hombres y mujeres que honren a Cristo, de personas llenas de sabiduría, porque se van a topar con problemas que van a requerir la sabiduría de Dios. Y si ellos no están caminando bien con Dios, no van a tener la sabiduría para tomar decisiones, para influir, para hablar. Imagínese usted que uno de estos hombres va a dejarle la canasta de comida a una viuda y encuentra a la viuda quejándose. Me dijiste que ibas a venir ayer y no viniste, por poco me muero de hambre. Y que este hombre le diga: vieja, qué umbrosa esta, no ves lo que te traigo aquí, aquí está, deja de quejarte. Que se dé la espalda y se vaya. Hermano, eso va a hacer daño a la iglesia. Eso va a hacer daño a la congregación. O imagínese la viuda que venga y le diga: hermanito, mira, yo sé que tú estás encargado de los fondos, necesito ayuda. Pero si ayer te llevé, ¿por qué me estás pidiendo tanto? Nosotros tenemos recursos limitados. No me vuelva a pedir hasta que yo le lleve. Hermanos, ese tipo de reacciones vienen de personas que no están caminando piadosamente con Cristo. Necesitamos personas que caminen con Jesús. Versículo 4. Y nosotros, ¿qué van a hacer los apóstoles? Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En todo este pasaje, los apóstoles son precursores, vienen antes del ministerio pastoral. Y los 7 hombres escogidos por la congregación son precursores o vienen antes del ministerio de diáconos. Podemos ver en este pasaje a qué se dedican los pastores: principalmente a predicar la palabra y a orar. ¿Y a qué se dedican los diáconos? A lo que se dedicaron los 7. A servir las mesas, a servir la congregación en cualquier necesidad que la congregación pueda llegar a tener. Veamos en tercer lugar la acción de la congregación. La congregación tomó acción, tomó una decisión. Dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud. Hermanos, esta es una iglesia congregacionalista, como nosotros. ¿Cuántos están a favor? Tantos. ¿Alguien en contra? Esta es una iglesia congregacionalista que toma en consideración lo que la congregación opina. Esta no es una iglesia con un cacique, como muchas iglesias, ¿no es cierto? La tribu tiene el cacique y el cacique dice qué es lo que pasa en la tribu. Esta es una iglesia donde todos activamente están involucrados en la vida de la congregación. Y eligieron exactamente a 7 hombres según la propuesta de los apóstoles. Aquí vienen los nombres: Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo; Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. En los capítulos siguientes en Hechos vemos a Esteban y a Felipe ministrando y compartiendo el evangelio. Incluso Esteban siendo el primer mártir de la iglesia. Hay hermanos que yo les pregunto: ¿qué opinas? ¿Pastorado, diácono? Me dicen: pastorado no, pero diaconado sí. Y es la idea como que pastorado, los requisitos son más altos, y el diaconado, pues cualquiera lo puede llevar a cabo. Cualquiera lo puede llevar a cabo. No, hermano, mira el primer diácono. El primer diácono, podemos decir, sin el título, Esteban, murió apedreado por compartir su fe. Era un misionero en sí. Los requisitos de los diáconos son los mismos que los requisitos para pastor, excepto que los diáconos no tienen que ser capaces de enseñar, aptos para enseñar. Tienen que conocer la fe, pero Pablo no dice que tienen que ser aptos para enseñar. Pero se requiere la misma piedad que se requiere de los pastores, de los diáconos.
Tenemos que traer nuestro entendimiento del diaconado al nivel de la palabra de Dios, mis amados hermanos. Los diáconos son hombres y diaconisas son mujeres piadosos. Piadosos que caminan con Cristo. Sabios, llenos del Espíritu Santo. Había una necesidad, escogieron a 7 personas y ellos llenaron esa necesidad. Versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Esa práctica, mis hermanos, es un gesto que significa les estamos dando la autoridad de hacer el trabajo que ustedes van a hacer. Ustedes tienen la autoridad y la libertad de operar según el Espíritu Santo les enseñe y les dirija, porque ustedes son personas piadosas. Básicamente los apóstoles dijeron, ustedes son de nuestra confianza. Confiamos en ustedes, vayan a hacer el trabajo. Vayan a hacer el trabajo. Y vemos, mis amados hermanos, en cuarto y último lugar, el resultado en la iglesia. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuál es el resultado? Que hombres piadosos y mujeres piadosas estén liderando y sirviendo a la iglesia, mi amado hermano. El resultado es unidad en el cuerpo de Cristo y el evangelio avanza. Y el evangelio avanza. Estamos enfocados no en estar peleando aquí unos con otros, sino en ir a otros que necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación. La palabra de Dios avanza porque hay hombres que están llamados a predicar, enseñar y a orar, que se están dedicando a lo que Dios los ha llamado. Y hay hombres y mujeres, por lo que aprendemos en el Nuevo Testamento, que están dedicados a servir las necesidades de la congregación según vayan apareciendo. La iglesia entera de Jerusalén estuvo dispuesta a hacer los ajustes necesarios para que se llenaran las nuevas necesidades de la congregación. Ellos no resistieron al cambio, mis amados hermanos. Y esa es una característica de una iglesia sana. Cuando llega la necesidad de cambiar, la iglesia sana está dispuesta a cambiar, según sea dirigida por Dios. ¿Qué cambio tuvo que hacer la iglesia en Jerusalén? Cambió la estructura organizacional, cambiaron procedimientos de servirse unos a otros, cambió la delegación de autoridad. Había nuevos hombres con autoridad que antes no tenían. Cambiaron los rostros de quienes servían. Se añadieron más personas al equipo de trabajo, al equipo de servicio. Y en todo eso la congregación recibió bien esos cambios. ¿Por qué? Porque la palabra crecía. La palabra crecía. Cuando una iglesia se resiste al cambio según sus necesidades, esa iglesia va camino a cerrar sus puertas, mis amados hermanos. Yo les puedo mencionar ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo de eso. Iglesias que han tenido necesidad de cambiar, que no han cambiado y están muertas, murieron. Esas iglesias murieron. Les puedo poner un ejemplo. Muchos casos de eso en nuestra zona de la bahía. Iglesias de hermanos norteamericanos que sus comunidades se llenaron de hispanos y ellos siguieron haciendo lo mismo que venían haciendo por 40, 50, 100 años y son iglesias que ya murieron, mis amados hermanos. Por todos lados hay templos que están siendo regalados, vendidos, por todos lados. Pregúntenme casos y yo se los cuento. Uno y otro caso y otro caso y otro caso. Fueron iglesias que se vieron en la necesidad de cambiar y no cambiaron. Y no cambiaron. Hay un pastor que se acerca conmigo a menudo, cada 3, 4 semanas. Me dice, ¿cuándo se van a venir aquí a nuestro templo? Te regalamos un templo, les regalamos un templo. ¿Por qué? Porque su comunidad entera es 80% hispano. Y ellos están ahí metidos.
Y ellos dicen, nosotros queremos ministrar, pero nosotros no hablamos español, no tenemos la cultura. Queremos hacer algo. Ellos no se están resistiendo al cambio, porque quieren hacer algo, entienden que hay necesidad y quieren ajustarse a esa necesidad. Iglesia, si nosotros nos resistimos al cambio, mira, vamos caminando a cerrar nuestras puertas, directito a cerrar nuestras puertas. La iglesia es un organismo vivo y todo organismo vivo va cambiando. Tienes que ajustarte a los nuevos cambios. ¿Cómo es así? ¿Cómo es eso? Póngame un ejemplo, pastor. Un niño chiquitito así va cambiando y de repente ya no le queda la ropa que le habías comprado, ni los zapatos. Tú no le puedes seguir poniendo los mismos zapatos y la misma ropa que usaba cuando tenía 3 años al muchacho de 6. Todos los organismos vivos cambian, todos. Y ahí tienes a los papás vueltos locos, especialmente en unas edades específicas de los hijos, que le compraste unos zapatos hace 3 meses y ya no le quedan. Y hay que cambiar. Entonces, en nuestra iglesia, mientras Dios nos permita vivir y seguir creciendo, siempre necesitaremos hacer cambio. Siempre, siempre, siempre. Hermanos que están llamados al ministerio pastoral, cambio. Esa es una palabra clave. Ajustarse a las necesidades de la congregación. Tienes tus ojos abiertos, estás caminando en discernimiento. Tú dices, ¿qué personas nuevas están llegando? ¿Qué necesidad tienen ellos? Hay iglesias que ponen un ministerio y ese ministerio para siempre queda ahí. Para siempre. Ministerio dice a familias jóvenes y en la iglesia no hay ni una familia joven, pero ahí está el ministerio. Y ahí están los líderes del ministerio. Ministerio de hermanos mayores. Dice, en la iglesia todas las familias son jóvenes, pero ahí está el ministerio de hermanos mayores. No, mis amados hermanos. Cada iglesia es diferente y nosotros estamos llamados a funcionar como una iglesia y a responder a la obra que Dios está haciendo en medio de nosotros. Cuando se necesita un ministerio, pues que florezca de acuerdo a las necesidades de los miembros. Cuando ese ministerio ya no se necesita, pues que se cierre. ¿De acuerdo a qué? A las necesidades de los miembros. En algún momento necesitaremos ministerio de jóvenes, pues que surja con las personas ideales. En algún momento necesitaremos ampliar el ministerio de niños, pues que surja con las necesidades que se presenten en la congregación. Ampliar el ministerio de música, etcétera, 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 etcétera. Podemos seguir hablando aquí cómo de maneras específicas aplicarlo a nuestra congregación. Dios dio sabiduría a esta primera iglesia local en Jerusalén. Y amados hermanos y hermanas, así confiamos que Dios nos dará sabiduría a nosotros. Así confiamos que Dios nos dará sabiduría a nosotros. Porque esta iglesia es de Él. Esta iglesia le pertenece a Él. Y Él nos va a guiar a cada paso que tengamos que dar. Oremos, dependamos del Señor y Él nos guiará. Vamos a orar. Padre, te damos la gloria y la honra porque tú redimiste en Cristo a un pueblo para ti. Gracias, Señor, porque en Cristo salvaste a este pueblo completo. Gracias, Señor, porque en Cristo rescataste a este pueblo de la condenación eterna. Casi que nos arrancaste del infierno, Señor. Y quieres que este pueblo viva para ti. Quieres que este pueblo trabaje para ti, te sirva a ti. Queremos ser útiles, Señor, para el crecimiento de tu reino. Queremos ser útiles. Queremos ser testigos de hombres y mujeres que son salvados por tu gracia en medio nuestro, Dios. Queremos ser testigos de hombres y mujeres
que son rescatados por tu gracia en medio nuestro, Dios. Y para eso es clave, importante, que hombres y mujeres piadosas lideren y sirvan a esta congregación, Dios. Padre, nos queda decir, ayúdanos, dirígenos, sostén a esta que es tu iglesia, a esta que es tu congregación. Somos tuyos, tú nos compraste y nos vas a dirigir a cada paso que demos. Danos sabiduría a todos, porque todos como miembros de la iglesia, los miembros de la iglesia, estamos participando de la vida de la iglesia. Guíanos. Cierra puertas donde tienen que ser cerradas y abre puertas donde tienen que ser abiertas, Señor. Y todo, absolutamente todo, para tu gloria. Antes de terminar, antes de cerrar, yo quiero hablar con las personas que están aquí, que se les ha hecho tan extraño y tan raro venir a escuchar de la iglesia y que no se sienten parte de la iglesia y que no se sienten conectados a la iglesia. La Biblia nos dice que todos somos pecadores y que eso nos tiene separados de Dios. Estamos en enemistad contra Dios. Pero Dios ha provisto un camino para que cada persona que se arrepiente y cree en Jesús sea reconciliado con Dios. Y al ser reconciliado con Dios, eres unido a la iglesia local. Y Dios te pone en tu corazón un amor genuino por la iglesia. Así que si tú estás aquí hoy y te sientes desconectado de la vida de la iglesia, tal vez este es un tema que ni te interesa. ¿Qué me importa a mí la iglesia? Yo te llamo, yo te invito, yo te ruego a que te arrepientas de tu pecado y confíes en Jesús como tu Salvador. Jesús dio su vida, entregó su vida por la iglesia. Y a Él le importa la iglesia. Y toda persona que es de Cristo ama la iglesia. Así que yo te ruego hoy, ven a Jesús en arrepentimiento y fe y conoce lo que es un corazón que ama genuinamente la iglesia de Cristo. Padre, haz la obra tú de salvación, de transformación en aquellos que están aquí y que ellos ya no se cuenten dentro de tus enemigos, Señor, sino que a través de Cristo te conozcan como a Padre, que sean tus hijos, tus hijas. Todo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.